El gobierno salvadoreño se ríe frente a las constantes pataletas del periodista Fernando del Rincón, quien critica en repetidas ocasiones a la administración de Bukele, inventando toda clase de relatos para dejar mal parado al líder salvadoreño, quien solía tomarse su tiempo para responderle, pero que actualmente ya lo considera una pérdida de tiempo. Sin embargo, la gota que rebalsó y desplomó la cordura de Del Rincón fue que el presidente Bukele se expresó a través de una rueda de prensa criticando las acciones de la OEA, por lo cual Del Rincón se habría indignado y manifestado en defensa de Luis Almagro, entrando en varias contradicciones con sus propias acciones. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. La CNN no hace ningún esfuerzo por esconder su odio hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele, por lo que uno de sus periodistas, Fernando del Rincón, nuevamente arremetió en contra del mandatario salvadoreño, a quien acusó con ferocidad al mismo tiempo que defendía con capa y espada a la OEA. Las críticas contra Del Rincón no se hicieron esperar y llovieron en gran medida por parte de los ciudadanos salvadoreños a través de las redes sociales, quienes señalan es una marioneta que no conoce la realidad por la que la nación salvadoreña tuvo que sufrir antes de que Bukele llegase a poner orden. Asimismo, cabe recordar que Del Rincón se mantiene constantemente apoyando a la oposición, la cual es culpable de haber llevado al país a la miseria durante 3 décadas antes de poder generar algún cambio significativo, de la misma manera que el gobierno salvadoreño critica a Del Rincón considerándolo un vendido sin ética. No sorprenden las constantes acciones y ataques por parte de la CNN. Sin embargo, lo que generó más indignación es que el periodista se haya enfadado por la manera en la que Bukele arremetió contra la OEA, teniendo en cuenta que el secretario general de los Estados Americanos, Luis Almagro, se mostraba a favor de las maras. Y justamente fue ese accionar por parte de Almagro lo que impulsó a Bukele a manifestarse en contra de los Estados americanos, que hicieron público estar de acuerdo con un plan para convertir a las pandillas en un partido político, por lo que Bukele expresó que las maras no se imaginaron, que él ya sabía que intentarían evolucionar en una guerrilla. El líder salvadoreño resaltó este plan fue propuesto por el guerrillero salvadoreño Raúl Mijango, principal mediador en una tregua entre las pandillas entre el 2012 y 2014, al gobierno de Mauricio Funes entre el 2009 y el 2014, junto a su partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, quien lo habría aceptado. El mandatario salvadoreño sostuvo que la OEA estuvo de acuerdo y que por este plan recibieron entrenamiento militar en los polígonos de tiro. Por eso les entregaron armas a las pandillas. Por supuesto, a diferencia de sus opositores, Bukele sí presentó pruebas que respaldan su versión. Las acusaciones de Bukele cobraron peso al revelar los documentos de inteligencia que muestran todo el plan que compartió Mijango con Almagro, utilizando mentiras con el fin de llevar una segunda falsa negociación de paz y convertir a las pandillas de criminales en un partido político. No obstante, esta no es la primera vez que el jefe de Estado salvadoreño critica las decisiones de los Estados americanos, ya que hace un par de meses Bukele anunció la ruptura de un acuerdo con la OEA que daba vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, una promesa de campaña. Esta ruptura se dio después de que se conociera el anuncio del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de tener como asesor al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muichont, considerando era un despropósito y un completo sinsentido que su gobierno luche tratando de combatir la impunidad con precisamente las personas que están promoviendo. Bukele fue muy claro al aseverar que ya no podía confiar en la OEA, porque el gobierno salvadoreño concluyó que Almagro y compañía promueven una agenda política y se dejan llevar por intereses propios y egoístas, llegando al punto de otorgar inmunidad a criminales, haciendo alusión a Muichont. La oposición se pronunció frente a las acertadas acusaciones del presidente Bukele, señalando al gobierno salvadoreño y realizando graves pero insostenibles acusaciones en su contra, asegurando que había una supuesta alianza conformada por una serie de pactos entre el gobierno y las maras. Así es como el periodista Fernando del Rincón muestra su doble moralidad,
ya que cabe recordar que a pesar de que se muestra constantemente indignado frente a la mano dura de Bukele, frente a los delincuentes, pandilleros y criminales salvadoreños, se mostró muy a favor de fomentar la violencia en otros países. No hace mucho, Del Rincón exigió de manera exaltada al gobierno boliviano que las fuerzas del orden deberían de ejercer una posición más agresiva frente a las protestas de pueblos originarios locales, quienes se manifestaban en actitud que entra en contradicción con la posición de la CNN, que siempre se muestra sumamente progresista y a favor de las comunidades indígenas. Esta situación, tan incómoda como inusual, se produjo en las instalaciones de la CNN España. Durante una entrevista al ministro del Interior del gobierno no electo, Arturo Murillo, a quien Del Rincón juzgaba por no emplear suficiente fuerza para reprimir las manifestaciones indígenas en favor de un adelanto de la fecha electoral. Este incidente ocurrió hace un par de años y Arturo Murillo se había mostrado más que dispuesto a usar la represión violenta contra las protestas indígenas. Sin embargo, no se había animado a realizar dichas acciones, por lo que Del Rincón básicamente lo quería forzar a que cumpliese su palabra. El periodista de la CNN opinaba que las acciones realizadas por los protestantes constituían supuestamente un crimen de guerra y que era una vergüenza que Murillo no hiciera nada al respecto, por lo que Del Rincón se dedicó casi todo el tiempo de la entrevista a reprocharle, descalificando su desempeño cada vez más. Murillo quedó sorprendido y en parte intimidado por la agresividad con la que Del Rincón se expresaba, y eso se reflejó en que se mantuvo callado mientras el periodista de la CNN continuaba regañándolo como lo hace un padre con su hijo, y finalmente Murillo se limitó a disculparse. Se dirigió a Del Rincón temerosamente, asegurando que le tenía mucho respeto tanto a él como a la CNN y le agradeció su apoyo a la democracia de su nación. Y luego se justificó alegando que si se recurre a la violencia extrema, esto podría desencadenar consecuencias más graves, como por ejemplo una guerra civil. Sin embargo, frente a los elogios y el agradecimiento de Murillo, Del Rincón no entendía de razones y continuaba insistiendo y hostigando al político boliviano, repitiendo una y otra vez la frase: ¿dónde está el ejército? Para finalizar, asegurando que si se descuidan, les van a meter un golpe de Estado. Afirmación curiosa, siendo Murillo parte del gobierno no electo. De esta manera, se puede evidenciar la hipocresía de Fernando Del Rincón, y como sabe mantener su papel de indignado frente a quienes no piensen como él, o como sabe cerrar la boca cuando alguien que sí comparte las políticas de su CNN comete un error y naturalmente sabe cuándo atacar y promover el conflicto cuando más conviene a sus intereses. Así que es obvio pensar que Del Rincón y el medio para el que trabaja se oponen a todo lo que representa Bukele, quien no tiene favoritismo ni se deja llevar por ideologías absurdas, sino que ejerció su papel como presidente de manera competente y los resultados son irrefutables, pues basta con salir a las calles de El Salvador para notarlos. La OEA también tiene en la mira a El Salvador, pues hace algunos años se resistió a condenar gobiernos como el de Nicaragua cuando los líderes de los estados americanos decidieron condenar al mandatario Daniel Ortega, tildándolo de dictador. Sin embargo, Bukele no fue parte de la campaña de Almagro. El miedo y la intolerancia son dos defectos que caracterizan últimamente a la oposición del gobierno de Nayib Bukele. Y es que el desarrollo de esta nación, así como todas y cada una de las acciones acertadas del jefe de Estado salvadoreño, han dejado a sus enemigos temerosos y desesperados al punto de ponerse del lado de pandillas y criminales. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.